Sí, ya sé que en Argentina pasan un montonazo de cosas muy impresionantes que nos pasan por arriba a veces y que nos dejan un poco desorientados. Ya lo sé, estamos claros y hemos hablado mucho de eso. Pero ¿sabes qué? Hay mucha información sobre eso y vos podés sacar la conclusión que quieras. Quiero por eso hablarte unos pocos minutos de algo que está pasando ahora mismo, acá mismo, en Venezuela, que es acá mismo, y si no, preguntarle al pibe que te trae la pizza a tu casa, porque es muy impresionante lo que está ocurriendo. En estos días subí una nota, espero que la hayas visto, con Anthony Vega, un muchacho joven de Caracas que estaba un domingo con su familia en un parque, en una zona no muy privilegiada de Caracas. Vino la policía, hizo una redada, lo señalan, se lo llevan. ¿Se lo llevan a dónde? Al Helicoide. ¿Qué es el Helicoide? El mayor centro de tortura de Latinoamérica. 5 años lo tuvieron allí. Lo acusaban de haber matado a un diputado y él dice hoy, yo en aquel momento no sabía ni lo que era un diputado. Bien, salió de la cárcel convertido en otra persona. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto está pasando ahora. 3 personas fueron secuestradas el pasado fin de semana. 2 personas fueron secuestradas este lunes, 17 de junio. De las peores maneras. Están en el Helicoide ahora. Gabriel Bastidas, periodista venezolano, cuenta qué es lo que está pasando. Hola, Gabriel. Hoy, lunes, 2 desaparecidos. El fin de semana pasado, 3 desaparecidos más. ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, lo que vemos a 40 días de las elecciones presidenciales es que el régimen de Maduro, sabiendo que las encuestas vaticinan una derrota y que también esto es lo que se está sintiendo en las calles, en las movilizaciones ciudadanas, el régimen ha decidido desatar nuevamente su ola de persecución y represión, arrestando sobre todo a jóvenes que están haciendo activismo en la campaña de Edmundo González, que es el candidato presidencial opositor apoyado por la líder María Corina Machado. El viernes fueron arrestados un joven de 19 años, responsable juvenil del Partido Voluntad Popular en el estado Vargas, un estado cercano, vecino de Caracas, y además fue arrestado un periodista que forma parte del comando regional en esa provincia y otro coordinador de organización del partido de María Corina Machado fue detenido en la madrugada del sábado. Estas 3 personas estuvieron desaparecidas. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República, que es la que normalmente se encarga de informar cuando hay una detención, no ha hecho oficial estas detenciones. Sin embargo, los familiares pudieron constatar que fueron trasladados hasta el Helicoide, el principal centro de torturas en Venezuela, y están recluidos allí. También se conoció extraoficialmente que los presentaron en una audiencia de presentación ante un tribunal, todo esto de forma aislada, sin que se permitiera que sus abogados privados se juramentaran para hacer su defensa. Hasta ahora siguen detenidos e incomunicados. A estas 3 personas las levantan en la calle en distintas circunstancias, se las llevan al Helicoide, reconocido lugar de tortura, sin avisarle nada a nadie. Digo, ¿bajo qué cargos? Sí, son detenciones arbitrarias, sin orden de captura. De hecho, la detención del joven Giancarlo Rivas, el más joven del grupo, de 19 años, fue grabada por un transeúnte que estaba allí. Se observa el momento en que la policía aborda el vehículo, le dice arriba las manos, bájate del auto, con groserías, y bueno, el joven no le queda otra opción que bajarse y se lo llevan detenido. Y la de el activista de 20 Venezuela en Vargas fue en la madrugada del sábado, llegaron a su vivienda y también se lo llevaron. Hoy ocurrieron otras 2 nuevas detenciones, como tú decías. Las de hoy además fueron, digamos, más graves porque fueron detenidos cuando salían del Comando Nacional de María Corina Machado, la sede del búnker de campaña de María Corina Machado en Caracas. Los 2 detenidos de hoy también son 2 jóvenes, 2 muchachos muy jóvenes. Uno de ellos periodista del equipo de prensa de María Corina, que viaja con ella en sus giras para tomar las fotografías y hacer las transmisiones a través de las redes sociales, porque como sabemos en Venezuela los medios están censurados y lo que se conoce de las giras y los actos de campaña de María Corina es por lo que informa ella misma a través de sus redes sociales. ¿Hay algún cargo contra estas 2 personas? No, extraoficialmente se conocía que en esta
audiencia de presentación que se realizó, a los del fin de semana, los estaban imputando por instigación al odio, los cargos habituales que el régimen utiliza para mantener detenidos a los presos políticos, pero como te decía, no se permitió que la defensa se juramentara para que los abogados se juramentaran para ejercer su defensa, y el régimen oficialmente no ha informado nada. Entonces, lo que se conoce es extraoficialmente, no hay nada oficial. Y de los 2 detenidos hoy siguen en situación de desaparición forzada porque no se ha sabido en qué centro de reclusión están. O sea, estas 2 personas ni siquiera se sabe dónde están. Así es, no se tiene información de ellos. Y de los del fin de semana también están en situación de desaparición forzada porque ni sus abogados ni los familiares han podido verlo. Claro. Extraoficialmente se conoció que están en el helicoide. Lo que parece entonces es que el régimen está desesperado porque ve que va a perder las elecciones, y estos son como manotazos de ahogado. Así es, estamos a 40 días de las elecciones. Todas las encuestas coinciden en que Edmundo González, que es el candidato presidencial opositor que de alguna manera vino a sustituir a María Corina, ya que ella fue proscripta, este candidato hay unas encuestas que dicen que tiene hasta 30 puntos de ventaja sobre Maduro, y quedan 40 días para las elecciones. Obviamente estas no son unas elecciones limpias, ni transparentes, ni justas, porque empezando que la candidata opositora que fue electa en primarias no puede participar, los medios no transmiten los actos de campaña de la oposición, están censurados, no se permite informar sobre normalmente cómo transcurre la campaña, y además hay un gran hostigamiento contra los activistas opositores que no permiten que se desenvuelva normalmente la campaña. No solo esto, ya hemos visto en semanas anteriores cómo los hoteles donde se hospeda María Corina Machado en sus giras por el interior de Venezuela son clausurados inmediatamente después, o pequeños restaurantes familiares, paradores en las carreteras que ella transita, donde se para a comer, inmediatamente llegan agentes del régimen a clausurar estos restaurantes. También vimos como unos pescadores que le prestaron una canoa para cruzar un río para llegar a otro estado porque habían cerrado el puente. Hubo una orden de captura contra este pescador, tuvo que huir hacia Colombia, y la canoa fue incautada, se la expropiaron. Todo esto está pasando en la campaña electoral. Por el solo hecho de haberle prestado la canoa a la candidata, a la que no puede Así es, hacerle un servicio de tránsito. En Margarita este fin de semana, la isla de Margarita, muy conocida por muchos argentinos, un autobús que prestó un servicio de transporte, un colectivo para movilizar a unos manifestantes seguidores de María Corina Machado, fue también incautado, le quitaron la licencia de tránsito al conductor solamente por hacer su trabajo. Ni siquiera son activistas de la campaña, personas que están haciendo su trabajo, bien sea vendiendo comida o prestando un servicio de transporte. Todos estos actos de hostigamiento los hemos visto en las últimas semanas, y bueno, es una campaña totalmente irregular, atípica, que nos demuestra que no es una elección libre, ni transparente, ni justa. Pero a pesar de esto, la gente se está movilizando, la oposición se está organizando, y las encuestas estiman que la derrota de Maduro es absoluta. Ahora, teniendo en cuenta este alto nivel de arbitrariedad que está habiendo en los días previos, digo, que llega hasta la desaparición de personas, ¿cuáles son las garantías de que, dadas las elecciones, sean medianamente limpias, como para que ese resultado que dan las encuestas se refleje finalmente en los votos, y que Maduro cumpla con lo que digan las urnas? La única garantía en este momento es el trabajo que puedan hacer los ciudadanos venezolanos, la oposición organizada, para custodiar los centros de votación y garantizar que el proceso en cada mesa electoral no sea manipulado ni sea tergiversado el resultado en cada una de estas mesas. María Corina Machado ha impulsado la organización de comanditos ciudadanos, con pequeños comandos de cada comunidad, la gente organizada con sus vecinos, para defender los votos en cada centro electoral. Y además los partidos opositores han organizado lo que llaman la plataforma 600K, una plataforma electoral como nunca antes se ha visto en Venezuela, para ejercer toda esta gran defensa de los votos, porque recordemos que el régimen impidió que los observadores internacionales de la Unión Europea, que es el organismo con mayor prestigio para la observación electoral que hay en el mundo, fue vetada su presencia en Venezuela, a pesar de que el mismo régimen se había comprometido en el Acuerdo de Barbados para permitir esta observación, pero no contaban quizás con que se despertara todo este movimiento ciudadano alrededor de la figura de María Corina Machado y la candidatura de Edmundo González, que hace que sea imposible que el régimen gane unas elecciones
que sean vistas internacionalmente como observadores que garanticen la transparencia del proceso. Se esperan entonces días muy movidos en Venezuela. ¿Qué esperas que pase? Bueno, la campaña va a continuar. María Corina Machado va a continuar haciendo sus giras. Esta semana va a visitar unos estados que fueron bastiones del chavismo, estados muy rurales en el interior de Venezuela, que además son, curiosamente, las poblaciones donde está teniendo mayor movilización y mayor afecto ciudadano, las poblaciones que fueron la base dura del chavismo y las más alejadas, las más olvidadas, son justamente donde estamos viendo que la gente sale con mayor fuerza a estas actividades de calle y seguiremos viendo la movilización ciudadana. Ella ha dicho que la represión no va a parar este movimiento y que la organización es fundamental para defender los votos. Seguramente vendrá mayor represión por parte del régimen, mayor persecución, pero la líder opositora ha dicho que esto no va a detener el movimiento que están dando, ¿no? para la liberación de Venezuela. Gracias, Gabriel. Y en el mismo día de la desaparición de 2 de sus militantes, María Corina Machado decía esto públicamente. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es el régimen criminalizando la ruta electoral, criminalizando la actividad electoral y la campaña. En lo que va de año son 37 dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. 20 de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña. 14 están detenidos, 6 bajo la protección de la Embajada de Argentina. El día de hoy, 2 jóvenes que estaban trabajando en esta sede, en las actividades del comando de campaña, salieron a comprar algo para almorzar aquí cerca y fueron interceptados, detenidos y llevados al helicoide. Ellos son Gabriel González y Javier Cisneros, jóvenes muy queridos de esta casa, de esta familia. 2 jóvenes que su única y absoluta dedicación es por la libertad de este país y por darle un futuro a otros jóvenes como ellos. A sus familiares, a sus compañeros de Jóvenes con Venezuela, quiero decirles que hoy tenemos más fuerzas y más razones para seguir. Y no basta con comunicados y no basta simplemente con denuncias. Nosotros queremos el mundo aquí acompañándonos, acompañando a los venezolanos y haciéndoles saber a todos los venezolanos que están hoy secuestrados por esta tiranía que no están solos y que el 28 de julio será el día de la liberación de cada uno de ellos y de toda Venezuela. Muchísimas gracias.